María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Tercer misterio de dolor, coronan a nuestro Señor con la corona de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de María Nieves, Pedro Juan Rivera, Joseph Bernal y Ángel Rivera, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas,
especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de la Paz, Ave María Purísima. Cuarto misterio de dolor, Jesús con la cruz a cuestas. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de María Nieves, Pedro Juan Rivera, Joseph Bernal y Ángel Rivera, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados,
líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de la Paz, Ave María Purísima. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de María Nieves, Pedro Juan Rivera, José Bernal y Ángel Rivera, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Un Padre Nuestro por las instrucciones de nuestro Papa Francisco, por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús, no permita que ninguna alma se pierda, y por el descanso de María Nieves, Pedro Juan Rivera, José Bernal y Ángel Rivera, para que descansen en la paz del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, digno de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que las almas de María Nieves, Pedro Juan Rivera, José Bernal y de Ángel Rivera, y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor y la Señora los bendiga grandemente.
Para esta Santa Misa, las intenciones siguientes. Difunta Nizaida Delgado Rodríguez, diácono Ángel Rivera, Doris Pacheco Peña, María Nieves Belén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Cordero ha sido inmolado. Es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Aleluya. Aleluya. Para continuar celebrando dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan. Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, la gracia de vivir conforme al misterio pascual y al celebrarlo con alegría, su continua eficacia nos proteja y nos salve por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Sicilia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslo con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, trae la paz.
Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Hermanos, les invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya. A vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio se han borrado nuestros pecados. Hemos venido en estos días escuchando las lecturas del Evangelio de San Juan. Empezamos el capítulo 13, el 14 y ya estamos en el 15. Si vamos viendo estos 5 capítulos parecen como un torbellino,
¿cómo se llama esto? Como un tornado. Pero ¿cómo se llama cuando se produce en el mar? Un remolino. Como un remolino que empieza bajito ahí, entonces se va acrecentando arriba. Igual que si fuera un tornado. Porque empieza en el capítulo 13 y va dando unas pautas que luego se va desarrollando en los subsiguientes capítulos. Si recordamos, Él nos enseñó que amar es igual a servir. Y comienza el capítulo 13, habiendo amado a los suyos hasta el extremo y sabiendo que ya iba al Padre y que le quedaba poco estar entre ellos, se quitó la capa y se puso por la cintura una toalla y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Lavándole los pies a sus discípulos. Les estaba sirviendo. Por eso Él enfatiza y le dice, ustedes me llaman Señor y Maestro, y lo soy. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, os he dado ejemplo, hagan ustedes lo mismo. Quiere decir, yo estoy por encima de todos ustedes. Y si hablara un poquito pedante, ustedes no me llegan ni a los tobillos. Pues si ustedes no me llegan ni a los tobillos y yo me he rebajado sirviéndole a ustedes, con más razón ustedes, entre ustedes, tienen que hacerlo. Y después ahí le dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo os he amado. Por eso es que es nuevo. Porque la dimensión y la profundidad, como tenemos que amarnos, es igual que Dios. Pues tenemos que ser igual a Dios para poder amar como Dios ama. Pero es que podemos amar como Dios ama, puesto que se nos ha dado su Espíritu que confirme en nosotros toda la realidad de lo que somos. San Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, supuesto padezcamos con Él. Y ese capítulo, ¿cómo comenzó? Como ya yo lo dije, habiendo amado a los suyos hasta el extremo. Y el extremo fue la muerte de cruz. Por eso aquí vemos cómo hace alusión. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No es como a mí me dé la gana. No es como yo quiera. Yo demuestro que lo quiero porque yo renuncio a hacer mi voluntad y hacer las cosas como a mí me parezca para hacer lo que Dios me manda de la manera que Él me manda hacerlo. Yo renuncio a hacerlo a como a mí me dé la gana. Yo me niego a mí mismo para hacer la voluntad de Dios. Por eso tomo la cruz y sigo a Jesús imitándole. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos. Y aquí es muy importante. Porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No hay más palabras. Ya Dios ya nos dijo todo cuanto tenía que decirnos. Porque la mismísima palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para que lo conociéramos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Quien me ve a mí ha visto a mi Padre. Yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. Muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces. ¿Es que no creen que yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí?
pues crean a mis palabras. Si no creen a mis palabras, crean a las obras, puesto que cuanto todo lo que hace mi Padre, yo lo hago también. No sois vosotros los... No. Vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No se ha quedado con nada. Nos ha revelado todo cuanto tenía que decirnos para nuestro bien y beneficio nuestro. Entonces les dice claramente, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien les he elegido. Y cuando yo los elegí es que les tengo una misión. Os he elegido y os he dado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. El que no da fruto está estéril. ¿Y qué le pasa al sarmiento? Este capítulo 15 comenzó con ¿qué imagen? Con la famosa vid, en la parábola de la vid. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que está en mí, que no dé fruto, lo corta. Y el que da fruto lo poda para que dé más todavía. Como el sarmiento, si no está pegado a la vid, no da fruto, así ustedes no podéis dar fruto si no estáis en mí. Tenemos que examinarnos. Nosotros queremos dar fruto sin imitar a Jesús, sin conocer lo que Él quiere que hagamos, y por lo tanto nos inventamos cosas para nosotros hacerlas por Dios. Señores, Dios nos ha llamado, nos ha escogido y nos ha enviado para que vayamos y demos fruto y ese fruto perdure. Y a cada cual le ha dado dones para que los ejerza en favor de los demás, amando a los demás como Dios nos ama a nosotros. Y servirle con todo lo que tengo y lo que soy. Amar es entregarse, olvidando de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo. Eso es amar. Pues mire, cantemos menos y hagámoslo más. Porque como lo cantamos, creemos que lo estamos haciendo. No. Porque del dicho al hecho hay gran trecho. Una cosa es yo voy a hacer y otra cosa es yo hice o yo hago. En los cristianos, entre el dicho y el hecho no hay ningún trecho. Hay que poner por obra la palabra de Dios. Como Él pide, cuando Él pide y de la manera que Él lo quiera. Ay, Señor, pero me gustaría ponerle esto allí porque me parece más bonito. Usted le va a enmendar la plana a Dios. Usted va a saber lo que conviene más que Dios. Tronco de soberbios que somos. Yo voy a hacer esto por el Señor y yo compro un montón de flores, no dejo que nadie las ponga, no quiero que nadie las compre, pero eso sí que me den el dinero. Vengo yo con los arreglos, no permito que nadie me ayude y después estoy como un pavo con la cola abierta, pavo real. Está bonito, ¿verdad? ¿Te gustó? Ahí se lo hice yo. ¿Sirve para algo eso? No pierda el tiempo. Mejor que no haga nada.
Porque si no se lo han pedido que lo hiciera. Y usted no lo hizo para la gloria de Dios. No le aprovecha para nada. Se queda uno con los crespos hechos y alborotados. Para hacerlo corto. El amor se tiene que concretizar. Y aquí lo quiero terminar. Para que podamos conseguir las cosas que queremos, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Hay que hacer las cosas por Cristo, con Cristo. Y lo más importante, en Cristo. Por Cristo, de nosotros hacia Cristo. Con Cristo, con Él al lado nuestro. Y en Cristo, nosotros metidos en Él y Él haciendo en nosotros las obras. Porque yo hago las obras de mi Padre, porque el Padre está en mí y yo estoy en mi Padre. Y nosotros también estamos en el Padre y estamos en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque Dios por el bautismo ha querido injertarnos en la vida trinitaria. Y por lo tanto, nosotros no estamos haciendo nada. Porque nosotros nos hemos negado a nosotros mismos y estamos injertados en Dios para hacer la obra de Dios. Con esto termino, no se asusten. En Efesios 2, aprendan a hacerlo de memoria. Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 al 10, son fundamentalísimos. Y ahí está la clave de toda la importancia de lo que son las obras. Por la misericordia de Dios hemos sido salvados. Por ninguna obra, ningún hombre ha podido adquirir esta salvación. Y esto es así para que nadie se engría. Usted se puede hacer matando, hacerse obras y todo, pero no tiene intención nada de Dios, ni hacer las cosas como Dios manda, ni para agradar a Dios, ni porque nada. Eso no sirve para nada. Usted sigue en su pecado. Apartados de Cristo, no podemos hacer absolutamente nada. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de ¿quién? De Jesús. Y ante ese nombre debemos ¿qué? Doblar la rodilla para darle gloria. Bienvenida, Elizabeth. La que está por ahí es una maestra de ballet. Ella es muy promotora del arte. Ella trabaja en Bayamón y hasta hace poco estaba dirigiendo el ballet que tenía el municipio de Bayamón. Ella ahora está sometiéndose a diálisis. Vamos a orar por ella y a ver si consigue alguien que le pueda donar un riñón. Que lo necesita. Porque está dializándose. Ella viene de dializarse ahora mismo. Y ahora la vamos a llevar a su casa que está en Río Grande. Así que oremos por ella. Pues obras son amores y no buenas razones. Y aquí hay una buena razón para orar por ella. Pues bien, pues solamente en Cristo podemos obrar. Cristo es la vid, nosotros los sarmientos. Si estamos cortados de Cristo, nada podemos hacer. ¿Lo entendieron bien? Para que no pierdan el tiempo y no lleven una libretita apuntando. Hice esto, se lo voy a cobrar a Cristo. Ya tengo gano el reino de los cielos. Hay que perseverar hasta el final. El que persevere hasta el final, ese se salvará.
No el que comienza, todo el mundo va en el maratón corriendo y a mitad de maratón empiezan a quedarse. El que no llega a la meta, no llegó a la meta. No le cuentan el maratón hasta que usted no llega a la meta. Si usted se cansó y se quedó a mitad de camino, como si no hubiese corrido maratón. ¿Y qué le queda? El cansancio. Ni siquiera el reconocimiento de que recorrió el maratón. Por lo tanto, a Dios rogando y con el mazo dando. A Él la gloria y el poder por los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. Invoquemos a Dios que nos llama amigos y que nos invita a dar por nuestros hermanos la vida que Él nos dio. Digamos con fe: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la Iglesia viva con la libertad de los hijos de Dios y en ella reine el respeto, el diálogo, la amistad noble y sincera. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Papa y los obispos sean incansables predicadores del amor incondicional de Dios a todos los hombres. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que la injusticia, el odio, la violencia y la marginación desaparezcan de nuestro mundo e impere en él la convivencia pacífica y fraterna. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para los que dedican su tiempo y sus bienes a la causa del Evangelio, para que la caridad sincera sea el distintivo de su pertenencia a Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los enfermos y todos los que sufren, para que descubran a Jesús, el amigo fiel, y encuentren consuelo y ayuda en sus hermanos, especialmente por Elizabeth. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente por los que se ofrece esta Eucaristía. Difunta Nisanda Delgado Rodríguez, diácono Ángel Rivera, Doris Pacheco Peña, María Nieves Belén. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por nosotros, pueblo elegido de Dios, para que a impulsos de su Espíritu demos fruto de santidad en la Iglesia y en el mundo. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Señor Dios, amigo de los hombres y Padre de misericordioso, escucha nuestras oraciones y mantén nuestro corazón firme en ti para que vivamos en tu gracia y tu verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buscando
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz. Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esta aclamación, la asamblea confirma su fe, porque acabamos de realizar el acto más grandioso que Dios le ha dado a los hombres poder hacer. Hacerlo presente bajo la apariencia de un pedacito de pan y un poquito de vino. Todo un Dios se recrea y se encuentra aquí presente. Por eso se llama misterio de nuestra fe. Porque a Cristo lo vimos, veíamos al hombre. Estaba oculta su divinidad, pero con las obras lo descubrimos. Ahora aquí no vemos ni el cuerpo ni su divinidad.
pero está aquí bajo la apariencia del pan y del vino. Está todo entero. Por eso, este es el misterio de nuestra fe. Y por eso tenemos que exclamar con todos los pulmones que tengamos y que se oiga hasta a los recónditos del mundo que esta es la verdad. Por eso anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿Qué es lo que falta por realizarse? Que venga a final de los tiempos. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te ofrecemos, Señor, esta Eucaristía, por todas las intenciones que manifestamos en la oración de los fieles. Especialmente vamos a pedir por la salud de nuestros hermanos enfermos, especialmente nuestra hermana Elizabeth. Y vamos a pedir por nuestros hermanos difuntos, por los cuales ofrecimos la Eucaristía y pedimos en la oración de los fieles. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, Beato Carlos Manuel Rodríguez y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, démonos la paz como signo de reconciliación. La paz del Señor. Se fue. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el crucificado resucitó de entre los muertos y nos redimió. Aleluya. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, enviárame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pies. Oremos. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Consérvalos de pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la Inmaculada Ósea, que diariamente entre sus manos sostiene sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Haga Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les pido que oremos por Elisa, para que ella pueda conseguir que le den un riñón y que la puedan operar. La misa ha terminado, podéis ir en paz. Demos gracias